7:49, lo prometido, amigos, se encuentra con nosotros el congresista reelecto, Carlos Brus, de Peruanos por el Cambio. Carlos, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ha habido anoche un cambio que a mí me ha parecido, creo que es fundamental en términos de lo que era el devenir de la campaña, que era Pedro Pablo Kuczynski. Hasta ahora la idea que teníamos era no va a haber alianzas. Y en realidad lo que hemos visto ayer con César Acuña es algo más que sencillamente un saludo protocolar o un apoyo. Se está hablando pues ya de un entendimiento que va más allá. Habían comentaristas, analistas y uno que habla pues con estos famosos estrategas electorales que vienen de fuera y comentan. Muchos coinciden en que era necesario en esta etapa ya de alguna manera ser más explícito los entendimientos con otros partidos políticos. ¿Eso ha primado o es solamente particularmente pues el caso de Acuña? Mira, en el caso de Alianza por el Progreso, ellos han tenido un proceso interno de ver de cómo evolucionar a tomar una decisión. Y me consta que han evaluado todas las opciones, han evaluado inclusive la posibilidad de endosar a favor del fujimorismo. Fernando Andrade advirtió pues que él se paraba de la mesa si es que ocurría algo así, ¿no? Por ejemplo. Ellos al final han concluido que efectivamente el futuro del Perú es muy incierto si es que una sola agrupación tiene un control absoluto del Congreso y control del Ejecutivo. Y más aún si es una agrupación que, digamos, no tiene un currículum de respeto a la democracia impecable como quisiéramos. Entonces, al final, ellos han visto que es mejor para el país, sin menospreciar ni vilipendiar a la señora Fujimori, que no haya una agrupación que tenga el control del Ejecutivo, del Legislativo, y menos si tiene antecedentes autoritarios. Así que por eso es que han decidido endosar hacia nosotros. Inclusive no se ha descartado la posibilidad de que en el futuro Congreso pudiera haber una coordinación entre las bancadas, si eso es necesario para que el país funcione mejor. Ahora, ustedes por supuesto también han salido de algunos días de sus propios líos internos, después de graves errores, después de los voceros fujimoristas que de alguna manera fueron rematados con estos tweets de Kenji Fujimori, que uno desde fuera como periodista dice, ¿cómo hacen eso en una campaña, no? Les tocó su momento Kodak, pero no por el cambio con Salvador Heresi, que uno dice, ¿en qué estaba pensando Heresi? ¿Estaba pensando o sencillamente hay algo más allá? Hay quienes incluso le han dicho que podría pues estar en coordinación hasta con el fujimorismo, que por supuesto, como es lógico, ha aprovechado, ¿no? estos muy desafortunados comentarios de Heresi. ¿En qué ha quedado eso? No podemos ocultar que Peruanos por el Cambio es una organización joven. Nos une a todos el deseo de sacar adelante un país, un proyecto político donde prima la libertad del consumidor de poder decir qué producto consumir, la libertad que tengo yo de llevar la vida, el estilo de vida que me plazca, en tanto no afecte la tuya. Entonces es un proyecto libertario. Y en medio de esta nueva organización, estamos conociéndonos y a veces ocurren estos cortocircuitos que felizmente ya han sido superados. Salvador Heresi es un extraordinario cuadro, es una persona que aporta mucho a nuestro proyecto en temas de como gobierno locales. Él ha sido un exitoso alcalde de San Miguel, y su participación enriquece nuestra propuesta, y felizmente las desinteligencias que han habido allá. Pero se han sentido postergados los fundadores. ¿Qué cosa ocurrió ahí? Porque lo que yo entiendo es que él no tuvo una mayor participación incluso en la campaña de la primera vuelta, y parece que un poco también por decisión propia. Si tú ves las diferencias, que no son diferencias de fondo, han sido problemas de que parece que en el fragor de la campaña se han olvidado de darle espacios a las personas que deberían tener estos espacios. Salvador es, desde mi punto de vista, un vocero nato nuestro, y así lo va a seguir siendo. Así que ya fueron superadas estas diferencias que no ha tenido absoluto ningún tema de fondo. Comenzaba usted marcando distancias con el tema pues desde el fujimorismo, lo que consideran ustedes sería pues perjudicial para el país si es que de alguna manera, entre comillas, se capturara dos poderes del Estado en simultáneo. Ese es otro acento que uno va viendo en los últimos días que se va, valga la redundancia, acentuando. Pedro Pablo Kuczynski había optado de alguna forma por una candidatura de moderación, ¿no? Y más de una vez lo que se transmitía era, oiga, si yo llego a Palacio de Gobierno yo voy a tener que negociar con el fujimorismo, tampoco puedo quemar todos los puentes.
pero el hecho es que como que los mensajes de campaña tienen, o se reclaman muy nítidos, ¿no? O sea, muy de contraste. Y probablemente, como ya sabemos, pues la polarización no va por el lado exactamente del modelo económico, vamos, ¿no? Va a alcanzar, conversábamos esto en la pausa, va a alcanzar esa digamos, ir más agresivamente contra lo que representa el fujimorismo, ¿alcanzará para conquistar Palacio de Gobierno, creen ustedes? Porque la cosa sin duda está muy ajustada, ¿no? O sea, ¿cómo se seduce a ese bolsón complejo, de repente difícil de identificar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos el deber de señalar los riesgos que el sistema podría estar en curso de tener una elección como presidente del fujimorismo. Y no porque cometieron errores en el pasado y ya todos los que cometieron esos errores ya ninguno están todos ahí. Está el primer vicepresidente, Klimper, una persona que participó del proyecto político de Fujimori, no solo como ministro de Estado, también fue concejal con Yoshiyama ahí en el año 95, así que él ha estado metido en ese proyecto siempre. Puede ser que se haya arrepentido, eso es un acto de fe que hay que tomar, solamente hay que mirar los ojos y ver si es verdad se ha arrepentido o no. En el caso nuestro, nosotros somos democráticos en esencia, nunca hemos participado en ninguna acción que signifique violar la Constitución o la democracia, y además, por necesidad, vamos a tener que ser un gobierno dialogante, porque no tenemos mayoría en el Congreso. Así que con nosotros el sistema está a salvo, sin ninguna duda. Con ellos hay que hacer un acto de fe. Ahora, con respecto a propuestas que ya se van diferenciando, porque Keiko Fujimori ha ajustado unas tuercas, ¿no?, que no se veía. Por ejemplo, pasó de Harvard, ¿no?, donde había un discurso prodemocrático que hay que valorar, ¿no?, porque, digamos, sus esfuerzos como candidata pues tampoco los podemos soslayar, ¿no? Pero en los últimos días pues ella firma este nuevo compromiso, ¿no?, que tiene que ver con políticas que usted ha enarbolado en un momento y que también se ha dicho, pues, oigan, son propuestas las de la unión civil y las de las políticas de repente progresistas un poco complicadas de moverlas mucho en campaña, ¿no? De repente se puede, y efectivamente muchos esperábamos que Techito Bruce pues fuera más vocal en esto y no lo ha sido, no lo ha sido tanto, ha vuelto al sector vivienda, yo creo que es ¿no?, de repente más seguro políticamente. Pero el hecho es que ella, probablemente sus contrincantes le reclaman, ¿no?, un cambio. ¿Cómo observa ese contraste entre Peruanos por el Cambio y Keiko Fujimori? Porque de ahí también uno dice, ¿el votante peruano es en su mayoría conservador o no lo es? ¿Le va a caer bien estas diferencias? Evidentemente, leía por ahí a Mirko Lauer, ¿no?, Keiko Fujimori se está atrincherando en ese voto conservador, está haciendo esa apuesta, en todo caso, después de repente pasar pues por otras partes del espectro. ¿Qué opina con respecto a ello? Fíjate, si seas así conservador o seas liberal, viejo, la pobreza lamentablemente no discrimina, ¿no? La inseguridad no discrimina, te asaltan a ti, seas hetero o seas gay, eso ahí no hay discriminación, lamentablemente. Entonces, lo que la gente quiere es tener un presidente que efectivamente te saque la pobreza, te genere mejores condiciones de vida, mejor educación para tus hijos, mejor sistema de salud, que te permita tener un poquito de plata en el bolsillo extra para poder irte de vacaciones con tu familia. Eso es lo que tú quieres de un presidente. Y en ese sentido nosotros hemos procurado en toda la campaña comunicar el hecho que Pedro Pablo Kuczynski tiene mucho más experiencia que nuestra adversaria en el manejo de la economía, que al final es lo que va a permitir que mejoremos todos nuestros ingresos. Lo ha hecho en el pasado, él agarró en el año 2001 un país en recesión y con franco déficit fiscal y dejó el país en franco crecimiento, que es un crecimiento que ha durado en todos estos años, que ahora se ha desacelerado. Así que él tiene esa experiencia que Keiko Fujimori no la tiene. Él además tiene un equipo de gente que lo está respaldando, cosa que Keiko Fujimori no tiene. ¿Quién está en el plan económico de Keiko Fujimori? ¿Quién es el hombre que maneja la economía ahí? Hemos escuchado el nombre de Enrique Vázquez, ¿no? Los que se refieren a los programas sociales, pero nada más, ¿no? Entonces, no tiene equipo. Nosotros, por ejemplo, vamos a echar adelante el más grande programa de vivienda que jamás haya visto el país.
¿Cómo se va a financiar? Porque las metas son bastante... Y yo hablaba hace poco con los representantes de vivienda del actual gobierno y claro, creo que es una cifra, digamos, que se ve como un récord, pero es muy detrás de lo que ustedes están ofreciendo. Eso, ¿cómo lo van a hacer con responsabilidad? Fíjate, digamos? Porque cuando esas promesas cuando yo fui ministro de Vivienda, el gobierno de Toledo, en 3 años, porque el Ministerio de Vivienda se creó a partir del segundo año y los programas de vivienda empezaron en el tercer año, en 3 años hicimos 120.000 viviendas. Viviendas sociales, me refiero, techo propio, mi vivienda. El siguiente gobierno, el gobierno de García, hizo alrededor de 200.000, más o menos, y el gobierno actual ha hecho 200.000, creo que 220.000, 200, sí, algo así. 20.000 más que el anterior. 250.000, Pero ahí va. Sí, ¿no? Cuando en realidad los siguientes gobiernos se han dividido, si yo arrancando de cero, en 3 años he hecho 120, el siguiente gobierno tendría que haber hecho 250, 300 y el siguiente tendría que haber hecho 400 o 500. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque, es decir, hay esfuerzos, se crean figuras, ¿no? Ahora se habla pues del alquiler-venta o del venta-alquiler, figuras que a veces no prenden del todo. ¿Dónde está el Porque en cada gestión cuestión? se producen cuellos de botella donde el Ministerio de Vivienda tiene que ser más proactivo para resolver. Por ejemplo, ahorita el más grande cuello de botella que hay para los programas de vivienda social es el costo de la tierra. El costo de la tierra habilitada, es decir, terrenos que tengan servicios de agua y luz y desagüe y que tenga un costo que me permita hacer vivienda social. ¿No? Entonces, no hay. Entonces, ahí el Estado tiene que ser más proactivo, ver de qué manera, por ejemplo, pone en valor tierras seriasas que son de propiedad del Estado, con algunas obras que permitan poner los servicios, y eso subastarlo al sector privado para construir viviendas. ¿De qué zonas uno hablaría en Lima, por ejemplo? Mira, digamos, por ejemplo, que es una ciudad tan desordenada, ¿no? A la cual nosotros estamos de una manera tan caótica. planteando hacer de una vez lo que se llaman las ciudades satélites, que no es una creación mía, existe eso en muchos países, entre ellos Colombia, que ha tenido mucho éxito. Para hacer esto estamos planteando el tren de cercanías, que no necesariamente es una inversión pública. El tren de cercanías puede ser una APP que vaya de Barranca hasta Ica. Tú pondrías con ese tren de cercanías en valor todas estas tierras. Tú puedes hacer en Chilca, por ejemplo, un conjunto habitacional de techo propio, con amplias zonas verdes, con agua desalinizada de mar y con plantas procesadoras de desagüe que permitan regar las zonas verdes con las aguas tratadas. Casas con energía eléctrica, pero también con energía solar, paneles solares, y también energía eólica, que te permite a ti, en la mañana, subes a las 7 de la mañana a tu tren, y a las 7:25 estás en Lima, en tu centro de trabajo, y te pasaste tu tren, tu periódico sentado, en vez de estar colgado en la combi, ¿no? Entonces, y tus hijos se quedan ahí estudiando, tienen los colegios, nido, zona comercial, zona de entretenimiento. Estas ciudades satélites pueden albergar hasta 250.000 familias, cada una. Y de esa manera ponemos en valor todas estas tierras que hay, desde Ica hasta Barranca, para poder generar estas ciudades satélites donde tú vas, te regresas en la noche a tu ciudad y vives de una manera digna y decorosa y con una tierra que hoy vale nada. Por lo tanto, generamos ese suelo urbano que necesitamos para seguir creciendo como peruanos. Cada año se necesitan entre 80 a 100.000 nuevas viviendas. Exacto. ¿No? Entonces, el déficit sigue incrementándose. Y todos queremos meternos aquí en Lima, todos queremos estar a media cuadra de la casa de papá o a 2 cuadras de mi centro de trabajo. No podemos. Vamos a tener que hacer un crecimiento horizontal y esta es una visión distinta que va a permitir generar no conjuntos habitacionales de 200, 300.000, conjuntos habitacionales de 20.000, 50.000, 100.000 viviendas, porque ya no va a haber problema de tierra, y por eso es que nosotros planteamos hacer el más grande programa de construcción de viviendas que nunca antes el país haya visto. ¿Cuánto dinero se está planificando dedicarle a esto? Porque claro, cuando hablamos de vivienda de interés social, en realidad hablamos pues del Estado, de alguna manera brindando garantías para que al sector privado le resulte rentable, garantías, subsidios y demás. ¿De cuánta plata estamos hablando y de dónde va a salir esa plata? Sí, ahí como ustedes saben, en el Perú, de acuerdo al nuevo modelo que nosotros diseñamos cuando fuimos ministro de Vivienda, ya no es el Estado el que construye es el sector privado con sus recursos, pero el Estado lo que sí es un subsidio. Entonces, lo que el Estado tiene que invertir es más o menos 20% del valor de estas viviendas, porque el otro 80% se hace con recursos privados. También como parte complementaria de este programa,
tenemos que subir los subsidios. El gobierno ya lo está haciendo. En las últimas semanas parece que leyó nuestro plan de gobierno y están subiendo los subsidios. Pero bueno, ya fueron los últimos meses del gobierno, pero está muy bien, ese es el camino. El subsidio que pusimos nosotros en el año 2002 es exactamente el mismo que había hasta ahorita. Sin embargo, el precio del metro cuadrado se ha elevado por 5 veces. Entonces, había que subir el subsidio. Entonces, el Estado del Perú devuelve cerca de 14.000 millones de soles al año que no gasta, no puede gastar. Y este programa de viviendas, desde que se creó hasta ahora, tú no has visto una sola acusación de mal uso de esos subsidios. Es un subsidio que llega a tu bolsillo, que eres una persona pobre y te ayuda a tener una vivienda. Si el Estado facilita eso, pues en buena hora, plata bien invertida. Y eso es lo que vamos a hacer, usar esos dineros para generar estas 500.000 unidades habitacionales, un programa de viviendas que nunca antes se ha visto en el país. Carlos Brus, probable, seguramente, ministro de Vivienda, según el maldito blog, como le dijo después Kuczynski, que yo vi en su oficina. Bueno, muy bien, ha toreado todo lo de la unión civil con construcción civil. Muy bien, Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana, muy interesantes propuestas. 8:05.